Hola guerreros, yo soy King Koma y en el video de hoy no vamos a hablar de Smite, pero sí de un MOBA del que estoy seguro quizá habrán escuchado hablar, Pokémon Unite. Este MOBA lanzado en el verano pasado es la apuesta de Nintendo para incursionar en el mercado MOBA utilizando a una de sus franquicias más rentables, famosas y conocidas. Al ser un MOBA, hay distintos personajes, en este caso Pokémon, con distintas características y roles dentro del juego, y como suele suceder en esta clase de juegos, la pregunta que siempre surge entre los maestros Pokémon es ¿quién es el mejor Pokémon? De la misma forma en que lo hicimos con Smite, en este video vamos a tratar de resolver dicha pregunta desde una perspectiva científica con el análisis de los datos, y así conocer quién es realmente el mejor Pokémon de Pokémon Unite. Si creyeron que no se podía combinar la ciencia con Pokémon, están muy equivocados. Curiosamente, muchas de las mecánicas de los juegos originales están basados en estadísticas, cálculo y probabilidades. Por ejemplo, hay una forma matemática que te indica cuál es la probabilidad de capturar un Pokémon, la probabilidad de que aparezca un Pokémon Shiny, entre otras cosas. Gracias a este fundamento científico, podemos aplicar técnicas de la ciencia de datos para todos los Pokémon existentes. Para este video vamos a utilizar una técnica llamada PCA o análisis de componentes principales. Esta técnica nos permite comparar poblaciones o datos, en nuestro caso Pokémon, que comparten ciertas características en común y que en apariencia no tienen nada que ver entre ellas. Esta técnica utiliza las correlaciones que hay entre todas las características o stats de los Pokémon dentro del juego para encontrar cuál es el componente que tiene más importancia dentro de la población. Con base a esta información podemos determinar cuál sería la estadística más importante para un Pokémon dentro del juego y quién es, obviamente, el mejor Pokémon. Si no entendiste nada de lo que acabo de decir hace un momento, no te preocupes, pues aquí viene la explicación. Empecemos con la parte fundamental del PCA. El PCA te permite, como dijimos, evaluar las correlaciones entre variables. La correlación nos indica qué tan relacionadas están unas variables respecto a otras. Una correlación puede ser positiva, negativa o neutra. Una correlación positiva nos dice que el valor de una variable influye bastante en el valor de otro. Una correlación negativa indicaría que mientras el valor de una variable sube, el valor de otra variable baja. Una correlación neutra implica que una variable no afecta de ninguna forma al valor de otra variable. Las correlaciones están basadas principalmente en la covarianza de dos variables, esto es, conocer a qué grado varían dos variables aleatorias respecto a su promedio. La covarianza entonces nos indicaría el grado de dependencia entre ambas variables. Para obtener las correlaciones necesitamos datos, por lo tanto lo que vamos a evaluar son las estadísticas de los Pokémon dentro del juego. Los datos se consultaron por última vez el 11 de octubre del 2021. Así que si eres del futuro y estás viendo este video puede que los resultados sean algo distintos. Les dejo allá abajo en la descripción el link a la página donde tomamos los datos. Entonces, las estadísticas consideradas para este análisis son HP, ataque, defensa, ataque especial y defensa especial. No se consideran otras características como movilidad porque realmente no encontré fuentes que confirmaran el dato, ni robo de vida, ni probabilidad de crítico, entre otras. Estas últimas variables se van a descartar ya que no todos los personajes lo tienen ni lo llegan a desarrollar durante el juego y pueden provocar outliers, es decir, datos anómalos y fuera de lo común que afecten al análisis. Una vez declarado esto, vayamos al experimento. Para fines del experimento y del video vamos a tomar las estadísticas a nivel 1, es decir, al iniciar la partida, y a nivel 15, el nivel máximo que se puede alcanzar dentro del juego. Esto se hace con la finalidad de conocer si hay cambios entre la importancia de las características y si es que hay un Pokémon que domine durante toda la partida. Normalmente en este tipo de análisis se busca reducir las dimensiones variables de un conjunto de datos enorme. Como habrán observado, para nuestro caso el número de variables es algo limitada y por lo tanto tratar de reducir dimensiones puede sesgar el resultado. Por último, los resultados se obtuvieron con Python y con distintas librerías dedicadas al análisis y la ciencia de datos. Si quieres ver el código completo, el link está también allá abajo en la descripción. De acuerdo con nuestro análisis, la defensa y la defensa especial tienen una correlación positiva muy fuerte al inicio de la partida, seguidos por la correlación que hay entre el ataque especial y el HP. La última correlación positiva que tenemos, y un tanto irónica, es la que hay entre la defensa y el ataque. Estas correlaciones nos dicen que un Pokémon con la estadística alta de defensa, por ejemplo, tendrá un valor alto también de defensa especial. Lo mismo para las otras correlaciones. En cuanto a las correlaciones negativas se refiere, la más fuerte es la que hay entre el ataque
ataque especial y el ataque, seguida por la correlación existente entre el ataque especial y defensa, y por último la correlación que hay entre ataque y defensa especial. A nivel 15 la cosa cambia. En la gráfica pueden observar que hay una correlación positiva muy fuerte, el límite es 1, entre la defensa y la defensa especial. También hay otra correlación fuerte entre la defensa especial y el HP. La correlación negativa más débil es la que hay entre el ataque especial y el ataque. Esto sugiere que al final de la partida los Pokémon con mayor ataque especial tenderán a tener un menor valor de ataque. Con el análisis PSA hecho y con el conocimiento de estas correlaciones podemos conocer la importancia de cada una de las estadísticas. Con esta otra tabla podemos identificar que para el primer componente principal el ataque especial es importante junto a su correlación negativa que hay entre la defensa y la defensa especial. En la gráfica que están viendo en su pantalla pueden observar el valor de cada componente principal. Observen que el valor de PS1 no pasa más allá de 50. Esto quiere decir que para el PSA no hay una estadística que domine a otras al inicio de la partida. En cambio, a nivel 15 el valor de PS1 llega casi al 60%, por lo tanto el PSA ya pudo identificar la estadística más importante con seguridad. Si observamos la tabla de los valores de los componentes a nivel 15 podemos deducir que el componente principal 1 considera más importante la correlación que hay entre el HP, la defensa y la defensa especial, mientras que para el componente principal 2 el ataque es lo más importante. Después de todo esto y aplicando una cantidad excesiva de cálculos complicados, el orden de importancia de las características es el siguiente. Para nivel 1 tenemos que primero está el HP, el ataque especial, la defensa especial, la defensa y el ataque. Al llegar a nivel 15, el orden de importancia de las estadísticas es ataque, ataque especial, HP, defensa especial y defensa. Que la defensa sea lo más importante al inicio del juego indica que no importa la cantidad absurda de daño que tu Pokémon pueda llegar a infligir, sino impacta qué tanto puede aguantar dicho daño. En segunda instancia, que el ataque especial sea lo segundo más importante dice que personajes con un valor alto al inicio del juego tendrán una ventaja sobre el resto. Al nivel 15 las cosas ya cambiaron, pues la estadística más importante se vuelve el ataque, mientras que el segundo aspecto más importante es el ataque especial. Noten cómo el ataque subió hasta el top mientras que otras stats como HP y defensa especial bajaron en el orden. Esto implica que al final del juego los personajes más útiles serán aquellos que tengan valores altos en los ataques. Y bien, después de todo este análisis, les juro que solo quedan dos gráficas por analizar. Estas gráficas son la distribución de los Pokémon respecto a sus componentes principales. En la gráfica que están viendo a continuación, los puntos rojos indican la localización de los Pokémon, mientras que las flechas azules representan cada estadística y su dirección es respecto al componente principal 1 y 2, y su longitud es el orden de importancia. Observen cómo la mayoría de las estadísticas son negativas para el primer componente principal, menos el ataque especial. Para el segundo componente, todas las estadísticas son negativas excepto el ataque. Idealmente, el mejor Pokémon debería estar ubicado en la parte superior derecha, pero como no es el caso, los Pokémon más fuertes los vamos a decidir de acuerdo al componente principal 1 y al componente principal 2. Entonces, vemos que Pikachu y Venusaur son los Pokémon más fuertes al inicio de la partida de acuerdo al componente principal 1, seguidos muy de cerca por Ninetales y Gardevoir. Si nos vamos a la tabla podemos ver que estos personajes tienen un valor alto de ataque especial con buenos valores de HP y valores medios en la defensa. Para el componente principal 2, es decir, personajes con mucho ataque pero valores bajos en el resto de las variables, los mejores Pokémon serían Talonflame, Absol y Greninja. Para la gráfica de nivel 15 que están viendo ahora en su pantalla, observen cómo la defensa especial y el HP son positivos para el componente principal 1. De acuerdo con el componente principal, los mejores Pokémon serían Snorlax y Crustle, seguido muy de cerca por Mamoswine, Blastoise y Wigglytuff. Para el componente principal 2, observen cómo el ataque es la estadística más importante, pues su longitud es la mayor en la gráfica, seguido muy de cerca por el ataque especial. En este caso, los mejores Pokémon de acuerdo con este componente principal serían Talonflame, Zeraora y Absol. Estos personajes están muy por encima del resto de los Pokémon en la gráfica y aquí podemos decir que sí serían los mejores en el juego debido a que el ataque es lo más importante en late game, pero uno nunca sabe, todo depende del maestro Pokémon que los utilice. ¿Qué otras conclusiones podemos sacar de estas dos últimas gráficas? Podemos decir que se nota una clara separación entre los roles de cada Pokémon. Por ejemplo, los Pokémon considerados defensivos están abajo y a la izquierda de la gráfica, mientras que los ofensivos están a la derecha y arriba. Sin embargo, existen
existe cierta cohesión entre los Pokémon, es decir, al inicio de la partida podemos argumentar que no son tan distintos unos de otros. En late game, las separaciones se hacen más evidentes, y es donde cada Pokémon parece agruparse con otros similares a ellos, y en esta etapa del juego es donde se observa realmente qué rol tiene cada uno. Y bueno guerreros, este fue el análisis de los Pokémon de Pokémon Unite. La verdad, disfruté mucho haciendo este video, los cálculos y los análisis pues combinan dos de mis cosas favoritas. El área en la cual me desempeño, que es el análisis de los datos y Pokémon. ¿Están de acuerdo con los resultados? ¿Creen que los resultados reflejan el desempeño de cada Pokémon dentro del juego? Dejen su Poké-respuesta en la Poké-caja de comentarios. Les recuerdo, si quieren ver un análisis similar pero aplicado al videojuego Smite, les dejo la tarjeta por aquí y el enlace en la descripción. Denle like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos y si encuentran este tipo de contenido interesante e informativo, pueden darle al botón de suscripción para apoyar al canal. Yo fui King Koma para Guerreros del F7 y nos vemos en la próxima.